Saludos cordiales, estimadas alumnas de la institución educativa Modelo. Mi nombre es María José Serna Hilario, soy estudiante de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y a continuación vamos a responder a la pregunta: ¿cómo variará la glicemia en una persona luego de haber ingerido alimentos ricos en carbohidratos? Para ello, necesitamos conocer qué son los carbohidratos, qué es la glicemia y cómo se mide esta. Empezaremos por los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos que están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo podemos encontrar en una variedad de elementos, como por ejemplo los tubérculos y raíces, como por ejemplo la papa, la yuca, en cereales como el pan, la harina de trigo, los queques, y en las legumbres como las menestras, etc. Por ejemplo, un alimento diario, la papa, el arroz o los espaguetis. Y se puede clasificar según su estructura química o según su complejidad, en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, o en simples y complejos. Por ejemplo, aquí observamos la glucosa, que es una hexosa, al juntarse con la fructosa, que es una pentosa en forma de pentágono, van a formar el disacárido, que es la sacarosa, mientras que muchas glucosas en su conjunto forman un polisacárido, que es el almidón. Como les decía, puede clasificarse los carbohidratos según su estructura química, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, o según su complejidad, en simples y complejos. Nosotros, al ingerir un alimento rico en carbohidratos como la papa, los tallarines, lo ingerimos en forma de polisacáridos, formas más grandes, y a lo largo de todo nuestro tubo digestivo van siendo degradados hasta llegar a la glucosa. ¿Por medio de quién? De enzimas, la amilasa salival, la amilasa pancreática y otras glucosidasas. Pasa por nuestra boca, esófago, estómago y llega a los intestinos. En los intestinos hay microvellosidades que van a absorber esta glucosa y llega al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, la glucosa llega a muchas células para nutrirlas y servir de sustrato para obtener energía en forma de ATP por medio de la glucólisis, del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa. Es importante la insulina, el glucagón y la adrenalina para regular estos niveles de glucosa en la sangre. La insulina es muy importante ya que gracias a ella se forman los transportadores GLUT en las células y estos transportadores permiten la entrada de glucosa de la sangre hasta la célula. De otra manera no podrían pasar. Y bueno, no toda esta glucosa se almacena, se va a las células o se queda en la sangre, sino que se almacena en forma de glucógeno en el hígado. La glicemia es la cantidad de glucosa en la sangre y la podemos medir gracias a la ayuda de un glucómetro, una lanceta estéril. En este caso yo voy a utilizar este instrumento como lapicerito y solo tendré que presionarlo contra el dedo y así extraeré la gota de sangre, y una tira reactiva que se insertará en el glucómetro. Los valores normales de glicemia se miden en un estado en ayunas o preprandial antes de ingerir alimento y en un estado postprandial, es decir, después de ingerir alimento. En ayunas o preprandial, los valores normales van de 60 a 100 miligramos por decilitro, mientras que postprandial, aproximadamente a las 2 horas, debe ser menor de 140 miligramos por decilitro. Podemos observar que describe una curva, es decir, va aumentando y a la hora aproximadamente llega a un pico, es decir, su nivel máximo de glucosa en sangre, y luego empieza a descender. Es diferente la curva que describe en un alimento rico en carbohidratos o en un alimento bajo en carbohidratos, o entre un alimento rico en carbohidratos y alimentos ricos en proteínas o en grasas. Y tampoco no es lo mismo decir que un pan integral tiene menor cantidad de carbohidratos que una papa o
una porción de tallarines. Lo que pasa en una persona diabética es distinto. Mientras que en una persona normal los valores iniciales van de 60 a 100 miligramos por decilitro, luego llega un pico máximo y desciende hasta menor de 140 miligramos por decilitro. En una persona diabética, tanto los niveles basales como postprandiales están mucho más elevados. A continuación voy a mostrarles cómo medir la glucosa. Como les decía, vamos a necesitar de la ayuda de un glucómetro, una lanceta estéril o en mi caso este instrumento que solo necesitaré presionar como un lapicero contra mi dedo y una tira reactiva. En primer lugar, vamos a lavarnos las manos. Luego vamos a limpiar con algodón y alcohol la zona a punzar. Posteriormente realizo la punción y la gotita de sangre la vamos a poner en la tira reactiva. Esta tira reactiva va a captar químicamente la cantidad de glucosa en nuestra gotita de sangre. Y en el glucómetro va a medir esta cantidad. Lo prendemos y en mi caso, como he comido un plato de tallarines hace